La verdad, creo que me falta inteligencia emocional. Chen Yufei, de ahora en adelante, si ves que hago algo mal, dímelo a la cara y lo corrijo. No hace falta. ¿Por qué no? Sigue siendo como eres. Cuando te conozcan mejor, les vas a caer bien. Mentira. Desde niño eres el único que piensa eso. De verdad quiero solucionarlo. Dime dónde está el problema. ¿Será que soy muy directa para hablar? ¿Sí? Esa cara que pones confirma que sí lo soy. Claro que no. Oye, ¿será que también dije algo que te ofendió? Cuando tenía 7 me hicieron una prueba de coeficiente intelectual. Fue gratis en el hospital. Mi CI era de 174. El doctor dijo que ese número seguiría aumentando. Chen Yufei, ¿cuál es tu CI? ¿Eres más listo que yo? Claro que no. No soy tan resentido. Esa cara me dice que sí. Bueno, puede que ya lo haya olvidado. Siendo tan buenos amigos, si tienes algo que decir, solo dímelo. No adivinemos. Bueno, por ejemplo, en 4º grado... ¿Te acuerdas de algo de hace mucho tiempo? Ahí dijiste. Solo Chen Yufei quiere escucharme hablar de física y matemáticas, sin que sepa nadota. Ay, en serio me pasé. Y en tu diario de observación humana... ¿Quieres estudiarme porque soy un humano común y corriente? Exacto. Y también estaba escrito... Descubrí que Chen Yufei no sabe nada sobre la famosa teoría de la relatividad. No, que ya ni te acordabas. ¿Cómo que sabes todos los detalles? Bueno, tendré más cuidado con eso. Creo que volviste a hacer que mi espíritu competitivo reviviera. Si me equivoco, lo corrijo. Te pido una disculpa. Chen Yufei no es un humano común. Es un genio extraordinario. No importa. Voy a demostrarlo por mí mismo. ¿Bien? Genio Chen Yufei. De haber sabido no te digo nada. Vámonos. A sus órdenes, Rey Chen Yufei. Ya vámonos. Juntos somos condición suficiente para ser invencibles. Pero antes del concurso, debo repasar con él los problemas de probabilidad. Siempre se traba con el teorema de Bayes. Ya tengo listo el horario de estudio. Siguiendo este plan, seguro que nos llevamos el primer lugar. Lin Qixia. No podemos hacer equipo. Chen Yufei, ven conmigo. ¿Por qué no quieres hacer equipo conmigo para el concurso? Lin Qixia. Si tú y yo hacemos equipo, la competencia no tendría sentido. O mejor dicho, con que solo tú participes, ya no tendría sentido participar, porque siempre ganas tú. A decir verdad, eres la persona más increíble que he conocido. ¿Y qué tiene de malo ser primero juntos? No es malo. No quiero ganar solo por ti. Y mucho menos ser la sombra de una genio. Solo quiero ver en la competencia cuál es la diferencia entre nosotros. Está bien. Entonces, reto aceptado. ¿Hacemos una apuesta? ¿Apuesta? Está bien, hagamos una apuesta. Si obtienes el primer lugar, te llamaré Profesor Chiang. Si obtengo el primer lugar, me llamarás Profesora Lin como muestra de respeto.
Profesora Lin. Ah, perdón, ¿qué? ¿Cómo me llamaste? Profesora Lin. ¿Otra vez quieres que te llame así? ¿Todavía lo recuerdas, alumno Xiang? Por supuesto que sí. Eso me traumó en la infancia. Pues lo siento mucho, porque esta vez vas a tener otro trauma. Si tú pierdes, me invitarás leche de fresa por un mes, como compensación moral para mí. Si yo pierdo, ¿tengo que dar una compensación moral? Pues claro. Por tu culpa, me perdí la oportunidad de hacer equipo en la competencia con mi buen amigo. Dime, ¿deberías darme una compensación moral o no? ¿Y si yo gano? ¿Que ganes? Ni siquiera había pensado en eso. ¡Qué maravilla! Con Shen Fushuan y Duan Chiyan, mi equipo por fin está completo. ¿Qué haces? Tenías una hoja en la cabeza. Mira. ¿Qué más iba a hacer? Bueno, ¿por qué tenía una hoja en la cabeza? ¿Por qué cayó justo en mí? Entre la velocidad del viento v, la altura inicial de la hoja h y el ángulo de dirección 0, existe una fórmula. Si incluso el trayecto de una hoja que cae se puede calcular con una fórmula, el encuentro entre dos personas tal vez sea también un algoritmo compasivo que el universo ejecuta en silencio. Es tanto una necesidad científica como una casualidad emocional. Pero al final todas las fórmulas colapsan en una ecuación de dos. Mientras tanto, al oír que los compañeros se acercaban al aula, guardaste apresuradamente los papeles. Sea cual sea el resultado, dejémoslo en manos del destino. Ni siquiera tuviste tiempo de limpiar el lugar antes de huir a toda prisa. Otra suposición. ¿Cómo es que inventas tanto? Te lo advierto, sin pruebas contundentes. Cuida lo que dices. Las marcas en la cerradura presentan unas líneas oblicuas más profundas a la izquierda que a la derecha, lo que indica que el culpable es zurdo. Y en esta aula, solo Quan Gen es zurdo. ¿Y cómo lo sabes? Fíjense en la ubicación de los libros y de las botellas sobre el escritorio. Todos los han colocado a la derecha, excepto Quan Gen, que los ha puesto a la izquierda. Además, como necesitamos escribir con frecuencia, la mayoría de la gente se pone el reloj en la muñeca que menos usa. Fíjense en qué muñeca usa Quan Gen su reloj. Lo usa en la derecha.
Acabo de examinar la cerradura y he visto unas pequeñas marcas azules. Seguro que se desprendieron del clip. Con tan poco tiempo, supongo que tampoco tuviste tiempo de ocuparte del clip. Supongo que este clip que usaste para forzar la cerradura todavía está en tu bolsillo. Profesor Wang, mire. Chisha, hoy te mostraste serena con un razonamiento lógico y minucioso, y mereces un reconocimiento por haber descubierto al verdadero tramposo. Sin embargo, debo decirte que hoy has sido un poco imprudente. ¿Por qué? Ahora que todos están en la adolescencia, la autoestima y las apariencias son lo más importante. Al delatarlo delante de todos, te has ganado un enemigo, ¿entiendes? Lo entiendo. Pero en ese momento estaban acusando falsamente a Duan Chiyan y no pensé en eso. Entiendo. Pero si en el futuro se diera una situación similar, explícame tu razonamiento y deja que yo lo resuelva en persona. Me preocupa que quiera vengarse de ti. Eres una chica. ¿Quién te protegerá? Yo. Yo también. A partir de hoy, yo, Duan Chiyan, juro proteger a Lin Chixia. Trato hecho. Trato hecho. Trato hecho. Aquí buscamos la razón común Q de una progresión geométrica. Entonces tomamos el punto B, este. Tomamos el punto B igual a y escribimos A1 más A2 más A3. Luego... Espera. Shen Fushuan, ¿entendiste? Dime, ¿y lo difícil? Ya lo explicó varias veces. Sí, ya lo explicó, pero todavía no entiendo. No pasa nada, solo repásalo. Así podremos ir a mi casa a estudiar. Ahí podemos hablar en voz alta. Y si mi mamá ve que me estoy esforzando mucho, se alegre y me devuelva mi álbum. Ay, te lo suplico, quiero escuchar sus canciones. Bueno, recojamos las cosas. Bien. Denme 2 minutos, ya casi acabo. Bien. Te esperamos en la puerta. Bien. Tan Tintín se beneficia del concurso de Lin Chixia. Tiene buena suerte. Tang Tingting es la peor de la clase. Shen Fushuan no está mal. Pero ni Lin Chixia va a salvar ese equipo. Pero no le falta razón. Yo también debería enfocarme. ¿Qué pasa? Parece que entienden lo que significa trabajar en equipo. Pero me gustaría saber qué es lo que un cobarde, un secundón y un apenas séptimo puesto pueden llegar a hacer. ¡Oh, mierda! ¿No habíamos dejado atrás nuestros problemas? ¿Por qué siguen hablando así? Este Shen Fushuan es tan tóxico que hasta él se envenenaría. Siento que ustedes dos están llenos de un gran espíritu de lucha. Por cierto, Qian Yubai,
tienes una relación con Lin Chixia. ¿Y si les ganamos a ellos? ¿Qué van a hacer ustedes dos? Siempre he querido derrotar a Lin Chixia. La competencia es nuestra oportunidad. Solo tengo rivales en mente, no amigos. Siempre he querido derrotar a Lin Chixia. La competencia es nuestra oportunidad. Solo tengo rivales en mente, no amigos. Lin Chixia, buenos días. Buenos días. Veamos este problema del concurso. Un recipiente adiabático con una partición que separa el gas del vacío. Al quitar la partición, el gas se expande Lin Chixia, libremente. no entendí el problema que dijo el maestro. ¿Me lo explicas? Perdón, no escuché lo que dijo el profesor. Al expandirse aumenta la distancia y sube la energía potencial. La energía cinética disminuye. La temperatura baja. No apliquen directamente el caso del gas ideal. Archie.